vengo con una alergia primaveral, pero como aquí está lleno de gente que comprende todo el rato la vulnerabilidad de las personas y todo eso, cuando empieza a llorar, a estornudar y tal, pues nada, oye, no os preocupéis que no me acabo ahogando, que es lo que importa. Bueno, yo tenía un PowerPoint. Vale. Y entonces eso, tengo que venir con todo. Aquí tengo el agua, el Kleenex. Bien. Antes de empezar lo que debería tratar, como esto está lleno de feministas, os quería comentar una cosa que pienso hace mucho, pero cada vez que hablamos de cuidados, y está lleno de feministas viejas, que es lo que interesa. Siempre hablamos del cuidado como si fuera algo que se hace a otras personas, ¿no? Donde el eje somos las mujeres que cuidamos a estas personas. A ver, aquí lo que en este momento yo quiero transmitir, y luego ya empezaré a hablar de la manera de siempre, mujeres que cuidan, es que estamos en una edad, nosotras, que tenemos que aprovechar el ser feministas, el querer ser activistas y pensar en cómo nos van a cuidar. Y me parece importantísimo. Es decir, ese es un ángulo. No, es que no es de broma. Fijaos, cuando la gente de la lucha por las pensiones, ¿no? Que al principio aparecían muchos hombres, decían, somos los del 68. Y los luchadores del 68, que ahora les ha tocado esta fase y con sus pensiones también lo hacen arma de lucha, tal, ¿no? Y yo pensé, y nosotras somos las feministas del 77, que ahora ya tenemos muchos años más y que tendría gracia que acabemos siendo cuidadas de la manera en la que nos parece mal que se cuide. O sea, todavía hemos venido a este acto, pero dentro de, no voy a decir cuántos años, ojalá sean muchos, pues seamos objeto de análisis. Entonces, ahora mismo necesitamos empezar ya nosotras a decir qué queremos en concreto, pisando tierra a partir de que tenemos unos buenos criterios generales. Pero los criterios generales hay que hacerlos realidad. O empezar a, incluso aunque no sean soluciones ideales que cambien la globalidad de la existencia de nadie. Pero, bueno, eso quiero decir, porque además mucha gente que está aquí tendrá parientes que están ya en la fase en la que se les está cuidando, ¿no? Quien no tiene una tía, una suegra, una madre en la residencia o en no sé qué servicio de atención. A ver, por ahí no podemos pasar viviéndolo como un tema individual. ¿No habíamos quedado en que este es un tema político? Y bueno, ya ahora hablo de mi PowerPoint. Bueno, vamos a ver. Yo, cuando pensé de qué hablaría en este asunto, ¿no? He puesto el empleo en trabajos de cuidados porque es exactamente lo que se me pidió, ¿no? Pero, bueno, lo primero que quiero decir, que también me encanta estar aquí arriba para decirlo, es que yo primero pensé si estaba un poco obligada a explicar pues cuántas personas trabajan en el empleo de cuidados, qué rangos de oficios tienen, cómo ganan, bueno, todas estas cuestiones que se podrían tratar. Bueno, os aviso que es una tarea imposible. Porque para empezar, por ejemplo, cuando quise saber cosas como cómo está encuadrado una persona que trabaja en la asistencia personal, me costó, un triunfo saberlo. Y cuando me pongo a mirar en dónde están encuadradas las personas que cuidan en la clasificación nacional de ocupaciones, cuando voy a dónde están las personas que trabajan, por ejemplo, en el empleo de hogar, que hacen muchas tareas muy diferentes, de muy diferente calibre, están en ocupaciones elementales. Ocupaciones elementales que no tienen clasificación interna casi. O sea, de casualidad, no fue queriendo para poder poner el ejemplo,
Pero así la gente aquí, cuando vamos al dentista, que decimos, vamos al dentista, ¿no? En general, bueno, pues los dentistas no sabéis qué subclasificación tienen. Y entonces la gente que está cuidando, primero no la encuentras y cuando la encuentras está en ocupaciones elementales. Bueno, entonces esto se me puso muy difícil. Y pensé, bueno, voy a hacerlo de otra manera, que es la manera que he hecho, y es en explicar algunas cosas que a mí me parece que tienen interés y que a lo mejor no se saben sobre este tema del empleo y los cuidados. Me voy a salir del ámbito que mejor conozco y tal, que es el de trabajo de hogar, aunque también lo voy a mencionar porque es muy importante. Pero, bueno, algunas cositas que quería decir. Y otra cosa, antes de que llegue al espacio este. Vamos a las diapositivas sobre. Yo he querido mirar comparaciones de cómo se hacían ciertos servicios de cuidado en mi idea fue hacer por la Diputación de Vizcaya y la Diputación de Guipúzcoa. Bien, no hay manera humana de saber qué hace en este tema la Diputación de Vizcaya. Y esto, ya que me ha dado tan mala vida toda esta semana pasada, lo cuento aquí. O sea, ha sido una cosa, no sabéis, tengo una amiga juntera, ¿no? Y entonces le dije, oye, por favor, ¿me puedes dar algún dato? Y dijo, bueno, yo pedí los datos del sistema de la dependencia en diciembre del 2017. Y pensé, bueno, diciembre del 2017 no es muy tarde, o sea, no se queda muy atrás. Entonces, bueno, he podido manejar los datos de diciembre del 2017 con bastante limitación de saber los criterios que se utilizan. Qué feo está, porque vengo aquí invitada por la Diputación de Guipúzcoa, pero a ver, las cosas como son. La Diputación de Guipúzcoa tiene una página web en la que esa información es bastante transparente. Digo que cuando quise comparar, o sea, porque pensé, no, como me han invitado no voy a hacer la rosca. Pues sí, es que es verdad. Es decir, como vengo de Vizcaya, el lugar en el que tengo muchos problemas para encontrar información de ese tipo de manera general, pues digo, muy difícil encontrar la información. Y otra cosa, PP y PSOE, sistema de la dependencia estatal. Os voy a dar datos que daba el PSOE cuando estaba en el gobierno, cuando pasó a estar el PP no los ha dado y el PSOE cuando ha vuelto los ha vuelto a dar. Es decir, importa quién gestione. Y fijaos que no soy votante, aquí me conoce mucha gente, ni del PNV ni del PSOE. Pero quiero decir, hay un tema de, o sea, instituciones públicas, no, a ver, las instituciones públicas, es que, a ver, yo he venido a hablar de realidades que luego hablaré también de lo que he venido a hablar, ¿no? Pero de esto también he venido a hablar. He venido a hablar no, es que no es... A ver, las instituciones y la transparencia y todo eso. A ver, la transparencia consiste en ser una institución que pone lo que hace y por supuesto que lo vas a usar para comentarlo, por decir de alguna manera. Pero eso es la transparencia. Entonces, digo, y ya se acabó la pasada del lomo a la Diputación de Guipúzcoa, aunque tendré que decir alguna otra cosa buena, pero es mucho más transparente y de verdad lo de la de Vizcaya, o sea, me ha costado mucho la comparación. Bueno, eso... Y luego lo del PSOE y lo del PP también. Y como se me va a olvidar cuando lo pase, porque ya cuando deje los prólogos irá todo seguido, el tema de lo que ha ocultado el PP y el PSOE ha vuelto a sacar es el tema del convenio para la prestación de cuidado en el entorno familiar. Es decir, el PSOE lo daba, yo era una cosa porque me interesaba muchísimo, lo seguía mucho, llega el PP y se acabó, y ahora el PSOE lo ha vuelto a poner, aunque, como toda la gente que está aquí sabrá, y si no lo digo, no es una prestación del cuidado en el entorno familiar, porque la suprimió el PP. Y entonces, aunque no lo es, ahí, en ese lugar, hay algunas personas o una política que ha decidido que eso hay que hacerlo transparente y es por lo que a mí me da ocasión de explicar cómo está el asunto. Bueno, ahora ya
¿Y ahora cómo? No. Ah, ya está. Bueno, entonces, en la línea de que no iba a satisfacer una expectativa de que voy a hablar de todo el tema del empleo en cuidados, yo he querido explicar algunas cosas que me apetecería que la gente supiera aquí. A ver, el tema del cuidado en el entorno familiar es un tema que expresa muy bien cómo se nos trata a las mujeres. Entonces, bueno, sabéis que es una prestación de la Ley de Dependencia. Bueno, por cierto, que el tipo de cuidado del que yo voy a hablar es de las personas que no se valen por sí mismas, ¿eh? O sea, está muy acotadito. Y además, no me va a dar tiempo a hablar del cuidado a la infancia, voy a hablar de las personas mayores. Personas mayores o personas que no están en la infancia y su discapacidad es por otro motivo que no es la edad, que sean criaturas, ¿eh? Bueno, entonces, la prestación de cuidado en el entorno familiar, también hay que decir que cuando salió la Ley de Dependencia es una prestación que desde el movimiento feminista, las feministas no la aplaudíamos, ni creo que la aplaudimos hoy día, ¿eh? Pero una cosa es no aplaudirla y otra cosa es explicar el trato que se les ha dado a las mujeres a cuenta de esta prestación. Primero, cuando tú das un dinero para cuidar, tú tienes un problema como Estado, que es que alguien plantee que quien está cuidando por dinero está trabajando y tiene una relación laboral. Entonces, la configuración de esa prestación se hizo para que quedara muy claro que ahí no podía existir una relación laboral. Porque aquí la gente a lo mejor piensa que entre familiares no puede haber una relación laboral, sí puede haber, incluso entre familiares que conviven. Y ahí estaba la madre del cordero de esta prestación. Hace falta configurarla como una prestación que no se da a quien cuida, sino a la persona que recibe cuidado. Y entonces, esta es una prestación que he puesto en negrilla lo de que no es preciso, cuando se recibe, acreditar que hay un familiar cuidándote, porque buen cuidado tiene quien diseñó la norma de decir que lo que tienes que tener es la disponibilidad, algo así, para hacerte cargo de la organización del cuidado. Esto permite, luego explicaré esto un poquito más, que esta prestación en nuestra comunidad autónoma tiene una enorme utilización como complemento del dinero para poder pagar una trabajadora de hogar. Es decir, la gente cubre los requisitos mínimos de que, pues tú convives, que además mucha gente no convive, sino solamente está censada en el lugar en el que se está. Bueno, no voy a leer lo que ya tengo puesto, ¿eh? Entonces, hay que convivir y hay posibilidad de poner como cuidadora a una persona hasta el tercer grado, que es un grado muy alejado ya de parentesco, y no puede haber contrato laboral. O sea, el tema es que se ha regulado de tal manera que, por definición, si te cuida alguien de tu familia, no puedes ser trabajadora. Entonces, sin embargo, sí se hizo algo que es solamente típico de las relaciones laborales, que es el alta en la Seguridad Social. Es decir, se hace una prestación, que ya veremos las cantidades, son pequeñas, pero lo que se dice es, bueno, no hay relación laboral, pero sí hay alta en la Seguridad Social. Eso es una lección también de que se puede legislar como a uno le dé la realísima gana. Quiero decir que os aseguro que un convenio especial con la Seguridad Social toda la vida ha sido algo que podías hacer en ciertas circunstancias, pero siempre con un antecedente laboral. Aquí puede que haya alguien que se ha quedado sin empleo de repente con 59 años y ha necesitado pagarse sus cuotas, eso es un convenio especial, para tener derecho a la jubilación. Aquí se saltan todas esas barreras y personas que jamás habían tenido una relación laboral tienen no derecho, obligación de hacer un convenio especial. Entonces, el convenio especial, sabéis que funcionó hasta julio del 2012, o sea, hubo 6 años. Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno del PP
la primera gran lote de medidas de estabilización financiera fue quitar el convenio especial. Entonces, el convenio especial en aquel momento, ya os digo a cuánta gente afectó. Afectó a 178.000 mujeres, que eran 178.000 personas que en un porcentaje, el que veis, un 92, eran mujeres. Bueno, ¿por qué he puesto la cifra de convenio voluntario y obligatorio? Porque hay una idea que a mí me interesa mucho, que estas cifras la abonan. Yo creo, y este es otro de los debates feministas, cuando hablamos de que las mujeres dejan de trabajar para cuidar, yo voy a explicaros que esta cifra quiere decir que no está nada claro. Es decir, a ver, hay mujeres, esa es mi opinión, pero me encontré la cifra y dije, bueno, es decir, hay muchas mujeres que no llegan a incorporarse al mercado laboral porque están cuidando, pero yo creo que lo que hay es muchas mujeres a las que al no acogerles el mercado laboral se plantean más fácilmente cuidar. Es decir, ¿qué es primero? ¿Tengo que cuidar y dejo el empleo o no tengo empleo y me dedico a cuidar en este núcleo familiar en el que otra parte tiene empleo? ¿Por qué lo digo? Mirad, el convenio obligatorio, o sea, esta cifra está rescatada de cuando Rajoy quitó el convenio. Aquí veis, obligatorio y voluntario. El 1070, ¿sabéis qué es? El convenio que hacían las mujeres que salían del empleo y que querían mantener los estándares de cotización que el convenio obligatorio no les daba. El convenio obligatorio, imaginaos que estuviéramos este año. La base mínima de cotización es 1.050. Entonces, ¿qué te daba? Y en su época aquello era mucho menos dinero, 700 o tal. Estamos hablando, ¿sabéis cómo ha subido el salario mínimo? Un 22,3. Pero bueno, voy a usar cifras de este año, pero haceros idea de cifras de un salario mínimo muchísimo más pobre, que era el que había en esta época. Entonces, una mujer que hubiera dejado un empleo, me parece que es fácil que si pasaba a cuidar y el Estado le pagaba todo hasta el mínimo, se animara a cotizarse ella misma por la diferencia. ¿Por qué? Porque si tú cotizas bajo, luego las prestaciones son peores. Es decir, a mí me parece que esta cifra lo que dice es que la inmensísima mayoría de quienes estaban cuidando con esta prestación eran mujeres que, de todas formas, ya estaban dedicadas a trabajar para su familia, para las personas que tenían en el entorno y, si algunas eran dependientes, para las personas dependientes. Porque es que es 178.000 y pico frente a 1.000. 1.000 las que dijeron, me he dejado un empleo y no voy a perder oportunidades. Y luego, en la Comunidad Autónoma Vasca, creo que al ser una comunidad con un nivel de vida mayor que el conjunto estatal, creo que este es un indicador de otra cosa. En la Comunidad Autónoma, también 9.483 y 144 voluntarios. Esto, lo del indicador lo iba a decir en otra cifra que voy a dar, más abajo. Entonces, también aquí, pues ya veis que no eran, no sé, muy poquitas mujeres consideraron que al salir del trabajo para cuidar tenían necesidad de seguir cotizando. Entonces, ¿qué es esto de que esta prestación indica cómo se tratan las mujeres? Mirad, en materia de seguridad social y de protección social es una tradición inalterada que cuando hay un cambio radical se hace de manera muy progresiva. Es decir, cuando aquí toda la gente ha oído que en vez de jubilarnos a los 65 vamos a ir a los 67, que nadie crea que esto se hizo de un día para otro. O sea, esto va de años y años y años en una progresión. Vale, aquí se les quitó el convenio de julio para agosto. De julio para agosto. Entonces, esto afectó a esta cantidad de personas y no pasó nada. Pero es que la misma norma que esto
se produjo otro recorte, que es que cuando a alguien se le reconocía la prestación, el derecho a cobrar esto, se suspendía durante 2 años. Es decir, tiene usted una persona dependiente a su cargo, le está usted cuidando, le hemos reconocido la prestación, pero debido a la crisis económica durante 2 años no la va a cobrar usted. Entonces, simplemente ni miro a nadie porque la primera que me tendría que mirar soy yo. Yo creo que también tenemos que reflexionar a veces algunas cosas que no nos gusta cómo son o cómo están diseñadas, está justificado darnos la vuelta y no enterarnos. Porque esto fue absolutamente patriarcal. Sí es patriarcal cuidar 24 horas del día, 7 días a la semana sin ningún tipo de... Bueno, además ahora ya hay más compatibilidad de prestaciones, no voy a decir que se hace sin ningún tipo de apoyo. Pero quitarte el convenio, tu trayectoria de seguridad social para tu jubilación de un día para otro y quitarte la prestación durante, te la reconozco, tienes derecho, lo estás haciendo, pero en 2 años no vas a cobrar. Claro, mucha gente se murió en el camino, lógicamente, de la gente cuidada. Bien, entonces esto lo quería decir porque no hay relación laboral, porque así lo dijo la ley, aunque la gente estaba cobrando por amor, etcétera, pero también mediando una prestación de dinero, hubo un alta en la seguridad social y se trató así a las mujeres y lo quería decir. Bueno, a continuación ya vamos a empezar a hablar de prestaciones que son empleo. A ver, la prestación económica de asistencia personal, yo creo que la conocéis. Como todo el mundo aquí leerá bien, no sé qué, yo no voy a leer nada de eso. Lo que sí voy a hacer es... ¿Me queda 7 minutos? ¡Ay, madre mía! Entonces casi voy a empezar a pasar... Bueno, entonces no hablo de trabajadoras de hogar porque hay una página web muy buena que lo pone todo. Bueno, entonces, vamos a ver. Lo que quería decir es que la prestación económica de asistencia personal, insisto, no les he encontrado como tales y he encontrado 5 clases de odontólogos y no veáis la cantidad de informáticos de todo tipo. O sea que, a ver, aquí también la gente que estamos, la mayoría, dice informática y ya le parece que es todo lo mismo. Pues no, a ellos les parece que el cuidado es todo lo mismo. Y el empleo de hogar es todo lo mismo. Ocupación elemental indistinguida. Bueno, entonces, la prestación económica de asistencia personal, quiero hacer otro comentario que es la segunda alabanza a la Diputación de Guipúzcoa, pero esta es súper merecida. Mirad, el tema de la asistencia personal, y esto tiene que ver con cómo gestionas y cómo quieres gestionar. A ver, voy a pasar a la siguiente, que es cuántas personas cobran asistencia personal en lo que yo he podido comparar, Vizcaya y Guipúzcoa. Bueno, para entender cuál es la diferencia de cobrar asistencia personal o no, o cuidado familiar, vamos a mirar lo que se da en la asistencia personal y lo que se da en el cuidado familiar. Entonces, en la asistencia personal se paga mucho más, no necesito extenderme porque el esquema yo creo que es claro. Entonces, la Diputación de Guipúzcoa, en la legislación anterior, decidió que la prestación de asistencia personal no iba a dársele solamente a las personas jóvenes con discapacidades, se les iba a dar también a las personas mayores que necesitaban apoyo para las gestiones de su vida diaria, por ejemplo, para ir a la compra. Entonces, forzando el concepto, tenemos la realidad que veis ahí. Es decir, Guipúzcoa tiene el 94,85% de todas las... Bueno, la cantidad es esta, luego tengo otra diapositiva por ahí del porcentaje. Entonces, de todo el dinero que se da en Guipúzcoa para asistencia en casa, porque la asistencia personal también es en casa, el 33% de lo que se da es asistencia personal, que veis las cifras también sin porcentajes. Y en Vizcaya se da a 95 personas un 0,52.
y esas 95 personas no hay ninguna persona mayor. ¿Por qué? Pues está muy claro. El concepto es, esta prestación es para, al principio nació así y solo se daba así, para ayudar a las personas jóvenes a trabajar y a estudiar. Es alguna definición de la ley de dependencia para estudio y trabajo y las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, lo que hizo la Diputación de Guipúzcoa dijo, ¿cómo? Actividades básicas de la vida diaria. No dice solo lo uno, no. Y entonces, pues parece que, porque yo hablando con alguien que empezó aquella política entonces, le dije, pero ¿no se os cayó el pelo en Madrid? Y dijeron que no, que tal está el lío el sistema de la dependencia que si la Diputación estaba dispuesta a dar aquel dinero, la aportación mínima del Estado no se iba a poner en cuestión. Bueno, entonces, también quiero que veáis otra cosa, que es en el cuidado familiar, la máxima de Guipúzcoa es más baja que la de Vizcaya. O sea, Vizcaya promueve que la gente cobre por cuidado familiar. Menos se cobra en Guipúzcoa y, como digo, se hace la otra prestación. Bueno, entonces, tremendo porque no me va a dar tiempo de nada. Entonces, voy a ir saltando y voy a explicar lo que traía. Lo que traía era unos cuadros que explicaban que el copago de las prestaciones de la dependencia, tanto el servicio de ayuda a domicilio como, bueno, voy a empezar con el servicio de ayuda a domicilio, o sea, lo que había traído es unos cuadros que demostraban que en economías de muy escasos ingresos mensuales, el servicio de ayuda a domicilio es muy barato. Es decir, la gente recibe atención por muy poco dinero. El problema es que en cuanto tengas unos ingresos un poco superiores, compras muchísimas más horas de atención con empleo de hogar. O sea, el copago lo que hace es retraer del uso del servicio público claramente. Y ahí estaba una demostración que me vais a creer. Pero bueno, ahora, por ejemplo, mirad, en el Ayuntamiento de Arrasate, por ejemplo, pues lo de en medio garantiza 70 horas y en empleo de hogar vienen las horas que se garantiza pagando lo mismo. Y los centros de día de Vizcaya. Bueno, esto me alegra haber llegado aquí porque cualquier cifra que se calcule, la prestación de centro de día es mucho más barata que contratar empleo de hogar. Muchísimo más barata. Es decir, también en cifras se demuestra que una atención de 8 horas y media en un centro de día equivaldría a 4 horas tal en empleo de hogar. Claro, yo cuando pongo empleo de hogar, es empleo de hogar en condiciones de legalidad. Ese es otro problema. O sea, que si luego me metieran empleo de hogar, tenemos las estadísticas de la página web, de la ATH, pues bueno, la ilegalidad se mueve tanto que, en fin, que se podrían comprar hasta muchísimas más horas que las que vienen ahí. Bueno, entonces las residencias nada. Sí, esto quiero porque además me costó bastante hacerlo, entonces vamos a ver. Recursos de atención en la discapacidad. Es importantísimo que este cuadro se conozca, por muchos motivos. Y aquí si hay gente interesada en conocer las diferencias de bienestar y salud, salud en el concepto, no si vivo en una casa estupenda o no, salud por clase social, la encuesta de salud del 2018 del Gobierno vasco es espectacular. Mujeres y hombres de clases populares, de ingresos bajos, tienen una diferencia de esperanza de vida enorme. Y no digamos de bienestar en términos de salud, de percepción de la propia salud. Que eso es un tema muy interesante, pero nada, 31 segundos. Bueno, entonces no os puedo explicar esto, pero bueno, a ver, lo que sí quiero decir, persona contratada en casa es, mirad qué diferencia respecto a servicios públicos.
Es decir, aquí la gente que cuida es la persona, primero, las personas de la familia, persona con la que convive es la última, o sea, lo otro está por clases sociales que no tengo tiempo, pero lo último es persona con la que se convive, lo de abajo, y lo de arriba es persona contratada. Entonces, primero son las personas con las que se convive y luego la persona contratada. Como no, ahora puedo, un minuto, no sé quién me tiene que dar la venia. Bueno, entonces, solamente quiero decir una cosa, porque lo que se puede leer en papeles se lee y ya está. Quería concluir con lo de que el copago hace que se pueda y se prefiera otro tipo de contratación. El empleo de hogar, que no voy a entrar ahora, es, bueno, sí que quiero dar una cifra, porque eso es para ponerse rojas todas las que estamos aquí. Una de cada 4 personas que trabaja como interna no tiene papeles. Y luego ya la llorada de qué es no tener papeles, acercaos a alguna asociación de mujeres migrantes. Luego, quería también decir que el Gobierno vasco tiene pendiente de hacer muchas cosas en empleo de hogar. Una de ellas es investigar cuántas trabajadoras hay, cuáles son sus condiciones laborales y cuáles son las necesidades a las que atienden. Se acabó el plazo para hacer el trabajo en noviembre del año 2017. Esto está documentado también en resoluciones parlamentarias, en interpelaciones, está todo en la página web. O sea, en nada de lo que he dicho he hablado por hablar. Entonces, pues tampoco me quería, ¿no?, quitar esta grandiosa oportunidad de un congreso internacional para decir que el Gobierno vasco tiene pendiente de hacer un estudio de noviembre del 2017 en el que no se le pidió sobre las condiciones, porque ¿sabéis qué pasa? Que las condiciones más o menos en la estupenda encuesta del ATH salen. Lo que no sabemos, más que por lo que oímos, es qué necesidades se están cubriendo. Entonces, como tenía que hablar de empleo y cuidados, pues voy a dar esta última información. Bueno, gracias.